Que el Señor le bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por poder nuevamente, que se nos dé la oportunidad nuevamente de exponer su palabra y poder ser mutuamente edificados a través de ella. Por esa razón le invito a que me acompañe a leer en el pasaje que corresponde el día de hoy, debido a la serie que hemos comenzado ya hace un tiempo en la carta de los tesalonicenses, en la primera carta. Vamos a leer en el capítulo 2, a partir del versículo 9, hasta el versículo 12. Y leemos la palabra con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Como dije al comienzo, el día de hoy corresponde este pasaje. Segundo pasaje o segunda parte del capítulo 2. Y como sabemos, esta es una serie que hemos comenzado y esperamos en el nombre del Señor que todos nosotros, como iglesia, como pueblo del Señor, aprendamos a cómo debemos vivir. Este pasaje viene siendo continuación de lo que el apóstol Pablo venía defendiendo en la primera parte del capítulo 2. Si recordamos, como decía nuestro hermano el domingo pasado, vemos un Pablo que defiende su ministerio. Es un Pablo que comienza a recordar a una audiencia de cómo él vivió, de cómo él anduvo, de cómo hizo las cosas. Y por tal razón nos damos cuenta de que esta defensa fue algo extensa, porque esta defensa se extiende incluso a la segunda parte del capítulo 2, como acabamos de leer hace un rato. Pablo repite mucho la palabra os acordáis, incluso dice versículo 10, ustedes son testigos. Palabras que Pablo también usa en la primera parte del capítulo para hacer referencia a que ellos sabían muy bien cómo Pablo había andado entre ellos, cómo Pablo había vivido. Por esta razón, el sermón de hoy tiene el mismo título del sermón pasado y son las marcas de un ministerio puro. Esta viene siendo la segunda parte o la continuación de la exposición del domingo pasado. Y en esta mañana, en el día de hoy, veremos cómo Pablo era un hombre íntegro, era un hombre puro, era un ministro del Señor digno de que otros hombres sigan tan maravilloso ejemplo. Pablo nos muestra o nos mostrará a través de este pasaje del 9 al 12 cómo él anduvo o cómo fue su testimonio con respecto al sustento diario, su sustento personal de él y los suyos. Versículo 9. También veremos cómo Pablo fue su andar ante la presencia de los hermanos de Tesalónica. Versículo 10. Pero también veremos el testimonio, la manera santa, justa y correcta en la cual Pablo anduvo para con los hermanos de Tesalónica de manera directa, de cómo Pablo ministró la vida de cada uno de ellos. En estas tres facetas, que de alguna manera pueden ser algo diferentes o distintas una de otra, veremos algo que sigue siendo igual. Y esto igual viene siendo el testimonio santo
el testimonio justo y el testimonio irreprensible. Eso, queridos hermanos, se ve en todas las facetas de la vida del apóstol Pablo. Quizás nosotros podemos ver en ejemplos bíblicos, incluso nosotros con nuestra vida personal como creyentes, podemos decir, bueno, yo soy un buen padre, pero como esposo o como esposa no soy tan bueno. O quizás soy un buen padre, pero en el trabajo, cuando voy a trabajar, no soy muy bueno. O quizás en los estudios en la universidad no soy muy bueno. Pero el apóstol Pablo nos muestra un hombre irreprensible, un hombre que no había persona alguna que lo acusara de alguna falta o algo que había hecho mal, porque en todas las facetas de su vida, como ministro, como cristiano y como también un hombre que habita en una tierra, como un ser humano, era un hombre intachable, un hombre que hacía las cosas muy bien. Y si recordamos un poco lo que se hallaba en la primera parte del capítulo 2, recordamos las palabras de nuestro hermano Gilbert cuando nos explicaba a nosotros por qué razón Pablo defiende su ministerio. Quizás nosotros no lo hemos sentido porque como Pablo, o sea, qué necesidad tiene Pablo de defender algo que ellos ya conocían muy bien. ¿Qué sentido tiene que Pablo se defienda ante una iglesia que ha mostrado buenos frutos, una iglesia pura, santa, una iglesia que reaccionó ante el llamado del Señor Jesucristo a través de la predicación del Evangelio? Pero si recordamos, Pablo lo hace, no es principalmente por causa de los hermanos de Tesalónica, lo hace porque unos hombres malvados los estaban acusando. Y esto nos hace ver nuevamente de que realmente todos vamos a ser acusados de una u otra manera. Imagínense ustedes, si el apóstol Pablo es un hombre ejemplar y aún así es acusado, imagínense su vida o nuestra vida. Siempre seremos acusados. En este lugar, los que me escuchan, de alguna manera han sido acusados o también han sido acusadores. ¿Quién no ha vivido eso? Pero lo interesante o lo curioso es que cuando vienen esas acusaciones fuertes, ¿será que son realmente mentiras? ¿Será que tú tienes alguna manera de demostrar lo contrario con hechos? Porque el apóstol Pablo sí lo pudo hacer. Pablo lo está haciendo en estos pasajes. Por esta razón, aunque entendemos ya de que el apóstol Pablo dice todo esto, cómo anduvo, cómo hizo las cosas, por causa de aquellos que le acusaban, aún así nos damos cuenta que el Espíritu Santo permite que esto quede registrado para que nosotros veamos cómo nosotros debemos andar, cómo nosotros debemos vivir como cristianos, como siervos del Señor. Se nos deja un ejemplo, incluso es algo bíblico. Cuando leemos, por ejemplo, en Hebreos, capítulo 6, versículo 12, podemos ver palabras como esta. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos. Pero mira lo que viene, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En este pasaje se nos llama a ser imitadores, a imitar a quienes, a aquellos que por fe y por paciencia heredan las promesas. Y Pablo es uno de estos ejemplos dignos de imitar. Por esta razón, el objetivo general es que podamos aprender e imitar tan grandes ejemplos. Cuando se acerca uno a la carta de los tesalonicenses, vemos como de alguna manera resalta de manera impresionante el ejemplo de la iglesia. Pero en el capítulo 2 nos damos cuenta de algo. Detrás de una gran iglesia había un gran hombre. Y eso es lo que nos presenta o nos revela de forma clara el mismo apóstol Pablo a través de estos versículos. Versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga,
como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Aquí el apóstol Pablo dice, nosotros trabajábamos. Y dice, trabajábamos y nos fatigábamos. O sea que el trabajo que el apóstol Pablo estaba haciendo era algo bastante arduo. Era un trabajo que requería de mucho esfuerzo, requería de mucha fatiga, de mucho sacrificio, de mucho sufrimiento. Y lo interesante es que dice, trabajando, ¿en qué momento? Dice, de noche, pero también de día. Pero ¿qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Quizá uno puede decir, bueno, sí, estaba trabajando en el ministerio, pero cuando leemos o seguimos leyendo el versículo 9 nos dice por qué razón Pablo estaba trabajando. Y Pablo dice, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Era por esa razón. Era para no ser de peso o no causar algún tipo de incomodidad a los hermanos, pero ¿con respecto a qué? Esto hace referencia al sustento que el apóstol Pablo necesitaba, igual que todos los hombres. El vestir, la comida, el lugar en donde alojarse. Esto requiere de qué? De dinero. Esto requiere de recursos. Y el apóstol Pablo dice de manera impresionante, o incluso se lo hace recordar, de que el apóstol Pablo ni siquiera le fastidió de alguna manera con respecto a ello. Y él lo recuerda y recalca porque recuerdan las acusaciones que se le hacen al apóstol Pablo. Si recordamos los versículos anteriores, se dice que a Pablo se le acusaba, versículo 3, de error, de impureza y de engaño. Y Pablo revela a través de lo que dice en el pasaje anterior, de que a él se le acusaba incluso de avaricia. Dice, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. O sea, Pablo dice, se me acusa que yo me he aprovechado de ustedes, de que yo estoy ahí por avaricia, por dinero. Y ustedes saben muy bien, ustedes son testigos de que no ha sido así. Y es interesante que cuando uno se acerca a otras epístolas, a otros libros, Pablo sigue diciendo lo mismo. Yo me he sustentado, yo he trabajado para el sustento de los míos, no os fastidiado. Lo podemos ver en 1 Corintios también, capítulo 4, versículo 12. Pablo dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué, Pablo, tú estás haciendo esto? Si como el mismo Pablo lo dice en sus cartas, el obrero es digno de su salario, el ministro, el que predica la palabra, merece, ¿qué cosa? Que aquellos que son beneficiados a través de esta palabra le ayuden en su sustento diario. Pero Pablo dice, yo no lo hago, aunque es un derecho que yo tengo. Es interesante que Pablo no toma lo que él es legítimo, lo que él se merece. El hecho de que los hermanos ayudaran a Pablo en lo que se refiere al alimento o otras necesidades humanas que él necesitaba, y Silas y Timoteo, no estaba mal. Pero Pablo dice, no lo tomé, yo estoy trabajando. Y quizás uno decir, ¿pero qué estaba haciendo trabajo? ¿De qué está trabajando Pablo allá en Tesalónica? Bueno, por ejemplo, pasajes como Hechos, capítulo 18, versículo 3, nos damos cuenta de que Pablo trabajaba. Él trabajaba con sus manos. Sus manos las usaba para trabajar en el ministerio, la obra del Evangelio, pero también para sustentarse. En el pasaje de Hechos se nos muestra de que Pablo hacía tiendas. Se nos dice que Pablo se quedó con Priscila y Aquila porque ellos trabajaban lo mismo que Pablo hacía, que era esto, hacer tiendas. Estas tiendas eran tiendas de cuero. Y eran unas tiendas bastante grandes. O sea que esto requería mucho trabajo y mucho esfuerzo. La razón por la cual Pablo dice, nosotros hemos trabajado muchísimo y este trabajo ha causado mucha fatiga. Y es un trabajo
que se ha hecho de día y de noche. Pero ¿sabe qué me impresiona? Más allá de que Pablo estaba trabajando, el hecho de que aunque el trabajo que Pablo estaba haciendo requería de mucho tiempo, de mucho trabajo, Pablo no descuidó, no en un momento descuidó o se olvidó de lo más importante. Y es esto, el predicar el evangelio de Dios. Pablo dice: yo lo hice para no seros gravosos a ninguno de vosotros, para que ustedes no estuvieran incómodos, para yo no fastidiarlos, para que solamente ustedes se dedicaran solamente a escuchar la palabra sin otro tipo de preocupación, que si Pablo necesita esto, necesita aquello, si Timoteo o Silas. No. Pablo dice: yo no os fastidié, yo no os estorbé. Ustedes estaban ahí y ¿qué hicieron? Escuchaban la predicación del evangelio. Muchas veces, de manera incorrecta, el creyente, incluso también el hombre, piensa que el trabajo es resultado de esa maldición, es el resultado del pecado que hizo Adán y Eva, del pecado que entró al mundo y por lo tanto todos tuvimos que trabajar. Pero la realidad es totalmente diferente. Si nos ponemos a meditar en el pasaje de Génesis y se estudia un poco, se dará cuenta de que antes de la caída ya el hombre tenía que trabajar. Incluso cuando se dan estos mandamientos, estas ordenanzas en el Antiguo Testamento, hay una norma: trabajarás 6 días y 1 de descanso. ¿No le parece interesante? 6 días de trabajo y 1 de descanso, y nosotros aquí en Latinoamérica o en esta parte del mundo lo trabajamos solamente 5 días y descansamos 2. Se da cuenta de que el llamado que Dios hace es a que el hombre trabaje. Y Pablo entiende muy bien esto. Pablo está trabajando. Pero es impresionante que aún así trabajando mucho, el apóstol Pablo no se olvidó de lo que realmente importa, y es predicar el evangelio, de predicar la verdad de Dios, como aquí lo dice. Se cree que el apóstol Pablo hizo lo que muchos filósofos o estudiosos o maestros de aquel entonces hacían. Eran hombres que tenían su taller donde ellos trabajaban, y se cree que mientras ellos trabajaban ellos iban enseñándole a sus estudiantes, a aquellos que le seguían, a sus discípulos. Y se cree de alguna manera que Pablo posiblemente hizo también esto. Mientras él iba haciendo sus tiendas de cuero, él iba enseñando o instruyendo a los hermanos de tesalonicenses, a los hermanos de Tesalónica. Y esto es un ejemplo, ¿no?, que deberíamos seguir. Y es que muchas personas hoy en día dicen: no voy a la iglesia, no puedo evangelizar, no puedo obrar en el ministerio porque estoy muy ocupado, estoy trabajando. Tengo que sustentar a mi familia. Y ¿sabes algo? Esto realmente es bueno. Como hombre debes sustentar a los tuyos, debes trabajar. Eso es un llamado que Dios mismo está haciendo. Pero usted y yo debemos conseguir un equilibrio en nuestra vida como el que el apóstol Pablo consiguió. Pablo trabajó no solamente en el día, no, también en la noche, pero aún así nunca descuidó lo que realmente importa, lo que Dios le había llamado a hacer. Nosotros también, como siempre el Señor, debemos seguir tal ejemplo. Sí, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, pero también tenemos que servir al Señor de señores y al Rey de reyes. No podemos descuidar esto. Y Pablo continúa defendiendo. Y ahora va de una manera un poco más directa y más clara. Podemos ver en estas cartas de alguna manera cómo el apóstol Pablo se muestra a sí mismo. Pablo se muestra como un hombre transparente, muestra una transparencia. Y sabe algo, una transparencia tan clara, tan grande, que la vida de Pablo es tan transparente que se pueda ver a Cristo mismo en su vida, en su corazón. Un hombre dijo que si hay un género literario en el cual
se ve un poco más de eso, de esa personalidad, o que es un poco más personal, son las cartas. Las cartas son la forma literaria más personal que hay. Y una carta no tendría sentido alguno si aquel que le escribe no se muestra a través de ella. ¿No cree eso? Es como que usted esté esperando, sigamos un poquito más allá hoy en día porque está WhatsApp, Facebook, muchas redes sociales, pero en aquel entonces, en la antigüedad, no existía esto. Era una carta que se enviaba y podía durar días y hasta años para llegar al destinatario. Que usted tenga un familiar que se haya ido de viaje, pasó mucho tiempo y usted quiere saber de cómo él se encuentra. Pero imagínese que esa persona manda una carta que tardan días y años y llegan a sus manos, y es una carta muy insípida. Es una carta que al leerla no muestra aquel que usted tanto esperaba para que le escribiera sus sentimientos. ¿Quién es él? No muestra su corazón. Y el apóstol Pablo, de una manera ejemplar, nos muestra cómo de forma constante él se hace visible en sus cartas. Podemos sentir cómo palpita el corazón del apóstol Pablo en cada uno de los capítulos. Es impresionante lo que podemos ver aquí. Era un hombre que había trazado un retrato. No solamente el hombre exterior, no solamente lo que nosotros podemos ver de forma externa, sino también de sus más íntimos sentimientos. Eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Incluso si recordamos en Hechos, Lucas hace un retrato maravilloso del apóstol Pablo, de cómo fue su ministerio, de cómo hizo las cosas, pero no llegamos a aprender tanto como el mismo apóstol Pablo cuando él escribe sus cartas. Y esto es algo maravilloso, porque miren lo que dice versículo 10. Pablo lo que dice: vosotros sois testigos, y Dios también. ¿Pero de qué, Pablo? ¿De qué nosotros somos testigos y Dios también? Dirían quizás los tesalonicenses. Mira, ¿de qué ustedes son testigos? De cuán santa, de cuán justa, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Aquí Pablo dice, ustedes son testigos y Dios también. Y cuando yo meditaba un poco en este pasaje, yo dije, wow, testigos. Testigos, no sé, eso me lleva a pensar a un juzgado donde se lleva a un criminal y donde se le acusa, y para que el juez pueda evidenciar de que lo que se le acusa sea cierto, ¿qué hace falta? Faltan testigos, ¿no? Personas que digan, sí, yo lo vi robar, yo lo vi tomar lo que no era de él, y por lo tanto el juez puede tomar una buena sentencia. Te has hallado culpable. Los testigos de alguna manera muestran una fidelidad, muestra transparencia a lo que se está diciendo. Y parece algo curioso de que los testigos en el pasaje que estamos leyendo no son terceros, no son otras personas. No es que Pablo trata de defender su ministerio de manera como él anduvo con testigos de otras iglesias, de otros lugares, de otras regiones, sino que los testigos están ahí escuchando al apóstol Pablo. Son ellos mismos. Pablo le dice a ellos, ustedes hermanos son testigos oculares de cómo yo he andado. No tienen que ir a otra persona para darse cuenta de que las acusaciones que estos hombres me están haciendo a mí son realmente mentiras, no son ciertas. Pero aún más grande es la confianza del apóstol Pablo en lo que él había hecho, en lo que él había vivido, para decir que no solamente estos hermanos eran testigos, sino que Dios también. ¿Será que nosotros podemos decir lo mismo? Ustedes son testigos y Dios también. ¿Sabe qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Pablo está diciendo, ustedes son testigos de cómo yo he andado, de mis obras, ¿sabe? De lo que se puede ver desde afuera, de tu carácter, de tu manera de vivir, de tu manera de caminar.
Pero Pablo dice, Dios también es testigo. ¿Pero de qué Dios es testigo? Dios es testigo de algo que el hombre no puede ser testigo acerca de otra persona. Pablo dice, Dios conoce mi conciencia, Dios conoce mi corazón. Porque usted puede ver a una persona haciendo buenas obras, o parece ser buenas obras, y usted puede decir o pensar algo muy bueno de esa persona. Pero usted conoce acaso su corazón para evidenciar si realmente son buenas obras o son obras que son el producto de un interés egoísta y personal, que son para ganar o alcanzar algo, que es para que los hombres le alaben y le exalten. Porque si esas son las intenciones por las cuales nosotros hacemos las cosas, ya de por sí son malas obras. Porque si el motivo principal no es la gloria y la honra de Dios, entonces, sin importar que usted haga, sin importar qué bueno le parezcan a los hombres, está mal. Y por esa razón el apóstol Pablo dice, ustedes son testigos de lo que yo hago, de las obras, de lo que yo puedo hacer. Pero Dios es testigo de lo que hay en mi corazón, de lo que hay en mi mente. Dios es testigo de por qué causa yo lo estoy haciendo. Y Pablo usa aquí 3 palabras de mucho peso. Mira cuáles son. Habla de santidad, habla de justicia y habla de ser irreprensible. Son palabras que conocemos como conceptos, como definición, pero tristemente no como una realidad en cada uno de nosotros. Vamos con la primera, santidad. Santidad nos habla de apartarse del pecado. Habla de eludir, habla de evitar la corrupción, la maldad. Pero también la palabra justicia hace referencia a lo que se hace, a lo que se lleva a cabo. Pablo nos dice a través de estas 3 palabras, yo me aparto o no hago lo que está mal, pero hago lo que está bien. Y esto me lleva a ser ¿qué? Me lleva a ser un hombre irreprensible. La palabra irreprensible nos habla de un hombre cuya vida, manera como camina, no merece ningún tipo de reprensión. Eso es ser irreprensible. Eso es ser un hombre irreprensible. Y hasta este punto quizás uno pueda decir, pero sí, yo entiendo, o sea, el apóstol Pablo era un hombre cambiado, transformado por el Señor, un hombre que su conversión fue algo sobrenatural porque el mismo Señor se le apareció y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Un hombre que después perdió la vista y después un hombre se acerca a él y le cobra la vista. O sea, ¿acaso esto no es algo extraordinario, algo grande? O se puede decir, pero que mira, Pablo es un ministro, Pablo es un apóstol del Señor Jesucristo, por lo tanto, la manera como él vive es correcta, o sea, está bien. Nosotros somos muy buenos para justificarnos, pero también para justificar nuestras malas acciones, de manera como vivimos. Como se decía al principio, quizás el título dice, marcas de un ministerio puro. Y al escuchar ministerio podemos pensar en pastor, en el líder de una iglesia y podemos decir, bueno, eso no es para nosotros, eso no tiene que ver nada conmigo. Pero ¿sabes qué significa la palabra ministro? Significa siervo, alguien que sirve. Y si tú te reconoces o te llamas a ti mismo como cristiano, debes saber que el llamado por el cual Dios hace a todos los hombres a través de su gracia es al servicio, es a la entrega, es al sacrificio. Y lo interesante también es que el apóstol Pablo cuando habla o cuando él defiende su ministerio, también defiende ¿a quién? A Timoteo y a Silas. Usa mucho la palabra o una forma plural. Dice, nosotros trabajábamos, luchábamos. Y aquí, en el versículo 10,
Pablo habla de cómo él anduvo y cómo caminó, pero como lo dice de manera plural, podemos entender y saber de que también Timoteo y Silas andaban caminando de la misma manera. Podemos ver en cartas como la de Tito, como la de Timoteo, que se le habla acerca de los requisitos para el ministerio, para ser pastor, pero también vemos un llamado y una exhortación al pueblo de Dios que también siga o persiga estos mismos requerimientos, estas mismas características. Por lo tanto, hermanos, el llamado viene siendo el mismo. El llamado que el Señor nos hace a través de su palabra, a través de un ejemplo como este, es que nosotros debemos entender de cómo debemos andar, de cómo debemos vivir si nos consideramos ministros y siervos del Señor. Debemos caminar en santidad, en justicia, y que nuestras vidas sean realmente irreprensibles. De que la vida del apóstol Pablo, así como era transparente, que no tenía nada que ocultar, también sea así también la vida de nosotros. ¿Sabe por qué razón Pablo era acusado? Porque Satanás durante ese tiempo, durante la historia, incluso lo hace hoy en día, él ha entendido de que si quiere perjudicar y dañar al pueblo del Señor, tiene que comenzar por la cabeza. Tiene que comenzar por los líderes de la iglesia. Y por esta razón, de alguna manera Pablo está siendo atacado a través de estos hombres para tratar de debilitar la obra y el avance del Evangelio que ya había sido visto o revelado en Tesalónica. Pero ¿sabe algo? Este intento fue un intento fallido. ¿Sabe por qué fue un intento fallido? Porque la vida del apóstol Pablo era como él caminó ante los hermanos. Como lo dice, fue de manera irreprensible. No había de alguna manera que los hermanos acusaran de algo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo no había dejado ningún tipo de herida o abertura en la vida de los hermanos. Él no había dejado algún tipo de abertura en el cual quizás Satanás podía fácilmente meter su dedo y causar mucho daño a los hermanos. Pablo no había dejado eso. El testimonio de Pablo, y fue algo que él buscaba desde el principio, fue un testimonio, una vida que buscaba que los corazones de los hermanos, en sus corazones no hubiera ningún tipo de duda, ni que otros eficazmente discernieran dudas sobre ellos, sobre su ser. Eso es lo que el apóstol Pablo hace. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. El apóstol Pablo, con mucha confianza, él abre las puertas de su corazón para que con transparencia los hombres puedan ver lo que hay en su ser, lo que hay en su corazón. ¿Sabe por qué razón? Porque en el corazón del Pablo, en la vida de Pablo, no había ningún tipo de rincón oscuro en donde él hallara de ocultar algo. No había eso. No había lugar en su corazón, no había lugar en su vida en donde no haya o no hubiese alcanzado la luz del Evangelio, la verdad del Evangelio. Ese es el apóstol Pablo. Y la pregunta quizás de reflexión y meditación sería si nuestras vidas también son iguales. ¿Será que somos realmente transparentes, personas que no tenemos nada que temer porque hemos andado y caminado de manera íntegra, de manera santa, de manera pura? Y es que hay razones, muchísimas razones bíblicas, por la cual se nos es llamado a cultivar un carácter santo y un carácter justo. Decía un hombre que en estos tiempos, en la iglesia cristiana, el cristiano normalmente ha perdido un interés por cultivar en su vida una vida irreprensible, una vida de santidad, una vida de pureza. Son hombres, son creyentes conformistas, que se conforman con la forma de vida estándar de alguien que se llama ser cristiano. Son personas que no anhelan vivir y andar de una manera extraordinaria, andar y vivir como Pablo en este caso anduvo y caminó.
Por esa razón, un hombre como Miguel Núñez, en una predicación en este mismo pasaje, dio 10 razones bíblicas por las cuales nosotros debemos cultivar este mismo carácter que tenía el apóstol Pablo. Y quisiera compartirla de forma rápida con ustedes. Primera razón, porque el Señor lo demanda. Levítico 11:44, Primera de Pedro 3:15-16. Segunda razón, porque fuimos llamados a reflejar sus virtudes. El Señor nos ha llamado a que nosotros ahora, siendo alcanzados por la gracia del Señor, siendo regenerados, estamos capacitados para reflejar los atributos de Dios. Recuerden lo que dice Génesis: fuimos creados a su imagen y semejanza. Y lo que el pecado no permitía que nosotros hacíamos, ahora a través de su gracia sí lo podemos hacer. Tercera razón, porque sin santidad nadie verá a Dios, Hebreos 12:14. Cuarta razón, porque nuestra santificación es la voluntad de Dios, Primera de Tesalonicenses 4:3. Quinta razón, para evitar estorbar o ser tropiezo para el Evangelio, Primera de Corintios 9:12. Y eso en realidad era algo que estaba aquí de manera insistente y permanente en la mente del apóstol Pablo, como él lo dice, para no ser los estorbo. Sexta razón, para adornar el Evangelio, Tito capítulo 2, versículo 10. La séptima razón, para ser modelos para otros, 1 Timoteo 4:12. Otra razón, porque cuando no caminamos de esa manera, de una manera correcta, de una manera santa o justa, otros rechazan el Evangelio, 1 Corintios 8:9. Porque nuestro caminar santo complace a Dios, 1 de Tesalonicenses 4:1. Y por último, porque Dios usa nuestro testimonio para respaldar lo que hablamos. El domingo que viene veremos de qué manera los hermanos responden. Ellos responden ante el mensaje que el apóstol Pablo imparte a ellos. Y cuando comenzamos a ver, por ejemplo, este pasaje, comenzamos a entender por qué este mensaje impactó de manera extraordinaria en la vida de estos creyentes. ¿Sabe por qué razón? Porque Pablo no era nada más que palabras, también eran hechos. Lo que le puede dar peso, fuerza a nuestras palabras cuando predicamos el mensaje del Evangelio, cuando compartimos con otras personas, es nuestra vida. Eso le dará importancia, eso le dará peso a cada una de nuestras palabras. O si no, hablemos un poco de historia. ¿Qué es lo que realmente los hombres recuerdan de la historia contemporánea, de la historia de la humanidad, de la historia del hombre? ¿Será que el hombre recuerda las palabras, los grandes sermones, los grandes discursos? ¿O será que los hombres recuerdan fácilmente son los hechos, las obras, lo que sucedió? Cuando las palabras tienen un peso o cuando las palabras son recordadas es porque algo sucedió para que esas palabras fueran recordadas. Algo sucedió. Y eso es lo que impacta, eso es lo que sorprende. Y quizás hay un ejemplo que yo quizás pudiera poner. Algunos me entenderán, otros no, por si conocen o no conocen a estas personas que voy a poner como ejemplo. Pero enfóquese en esto, en la esencia de la ilustración. Hubo una vez un jugador de fútbol llamado Cristiano Ronaldo y él dijo antes de un juego, yo voy a meter 3 goles. Lo afirmó ante unos medios de comunicación. Muchos se burlaban, muchos se mofaban, decían este hombre sí es orgulloso, es muy altivo, es un charlatán. Y sabe algo, hasta yo lo hubiese pensado. Pero sucedió algo en el campo de juego. Ese hombre que días antes había dicho voy a meter 3 goles, ¿sabe qué hizo? Los metió. Y ya ahora, en el presente, habiendo pasado eso hace muchísimo tiempo, la gente sigue recordando. Este hombre dijo, meteré 3 goles y los metió. ¿Pero por qué la gente recuerda esas palabras? Porque él lo hizo. Si él no hubiese metido esos 3 goles, esas palabras se le hubiese llevado el viento y la gente lo hubiese olvidado.
O sea que el hecho o la obra hace realmente la diferencia. Hizo la diferencia para con este hombre y también hace la diferencia para con el creyente, para con nosotros. Si hablamos y hablamos, pero no vivimos, entonces las palabras que nosotros hablamos serán olvidadas, no alcanzarán a los hombres, no van a impactar la vida de los hombres. Los hermanos de Tesalónica eran hombres que habían escuchado la verdad del Evangelio, una verdad que por sí mismo tiene fuerza, impacta, alcanza, porque como dice el apóstol Pablo, esta palabra fue expuesta con poder del Espíritu Santo. Pero algo que adorna la verdad del Evangelio que el apóstol Pablo estaba exponiendo era su testimonio, el testimonio de Timoteo y el testimonio de Silas. Era algo que la adornaba, que le daba mucha más belleza. Usted puede ver, imagínese a estos hombres que, como dice el capítulo 1, eran hombres que adoraban ídolos paganos, y adorar un ídolo pagano es igual a vivir una vida pagana, costumbres paganas, costumbres que te llevan a vivir una vida de pecado, una vida de maldad. Y entonces ellos están escuchando ahí la verdad del Evangelio. Cristo murió por nosotros, en Cristo hay salvación, en Cristo hay una vida nueva, hay un corazón limpio, purificado, transformado, y ellos están escuchando ahí la verdad del Evangelio. La reciben como palabra de Dios, como el apóstol Pablo también lo dice en esta carta. Pero la pregunta que quizás ellos se podrían hacer, pero si ya soy una nueva criatura o una nueva persona, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo debo andar? Porque ellos ya venían acarreando hace muchísimos tiempos costumbres que a la luz de la palabra estaban mal, pero si la palabra me dice a mí que eso no lo puedo hacer, ella también me debe decir qué entonces debo hacer. Y el apóstol Pablo era un ejemplo palpable, visible, de cómo ellos debían vivir. Y ahí, justamente aquí entendemos porque el apóstol Pablo dice en el capítulo 1, vosotros habéis venido a ser imitadores de nosotros y del Señor. Ya estoy entendiendo, ya estamos entendiendo por qué razón Pablo dice esto. Porque él ciertamente fue un ejemplo ante sus vidas. Y es que, ¿sabe algo? Todos nosotros somos un ejemplo. Todos nosotros somos un ejemplo de vida. Sí que lo somos. Pero cuando usted busca la palabra ejemplo, se da cuenta de que un ejemplo es un patrón que alguien puede seguir. Y puede ser un patrón que se sigue o un patrón que se elude, o sea, un patrón que se evita. Y todo esto depende del juicio que haga la persona. Si ve y se da cuenta de que, oye, esta vida es ejemplar, es correcta, debo seguirla, o esta vida es pecaminosa, está mal lo que está haciendo, no lo voy a hacer. Y esa realmente es la pregunta. O sea, que nuestras vidas son vidas ejemplares, son vidas dignas de que otras personas sigan. ¿Será que nuestra vida complace a Dios? ¿Será que nuestra vida respalda las palabras que hablamos de que Dios puede respaldar lo que estamos diciendo con nuestros testimonios? Son muchas preguntas que nos debemos hacer y que nos hace un pasaje como este. Pero el apóstol Pablo nos sigue hablando y sigue diciendo: así como también sabéis de qué modos como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Y os encargamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Ya en el versículo 11 y 12, Pablo habla de cómo Pablo ministró a la vida de ellos. El domingo pasado Pablo usó palabras como una nodriza, como una madre que cuida con mucho cuidado, con ternura a sus hijos, haciendo referencia al amor, al cariño que Pablo tenía para con los hermanos de Tesalónica. Pero aquí Pablo usa nuevamente de alguna manera esta imagen, pero esta vez dice como el padre a sus hijos. Exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros.
Y cuando uno piensa en el antiguo, en cómo se hacían las cosas en aquel entonces, y aún todavía se hacen las costumbres judías, es que la madre, cuando nacía el niño, la madre se encargaba de amamantarlo, de cuidarlo. Estaba muy pequeño. Pero cuando ya el niño tenía la capacidad de retener, de aprender qué se hacía con este niño, se le encargaba al padre para que el padre lo instruyera en la ley o en los mandamientos. Quizás algo que se ha perdido hoy en día en la sociedad actual, de que ahora la madre se encarga de todo, de cuidarlo, de alimentarlo y también de instruirlo en la palabra de Dios, pero en la costumbre judía no era así. Y tomando en cuenta esta realidad que sucedía en la costumbre judía, Pablo dice, yo os traté como padres sus hijos, como alguien que se acerca, tiene una conexión, hay una unión filial cercana, pero que también dentro de esa comunión y esa unión que hace, exhorta, instruye, ayuda, aconseja, alienta, como el Padre lo hacía con sus hijos. Eso que el apóstol Pablo está diciendo aquí es algo realmente interesante. Pablo dice, yo también me anduve ante ustedes como un padre. Yo estuve ahí exhortándolos, encaminándolos. Incluso os encargamos una tarea. Y esa tarea, como dice el versículo 12, es que anduvieran como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Versículo 12 nos dice, hermanos, por qué razón el apóstol Pablo hizo y vivió como vivió. Todo lo que el apóstol Pablo hizo, su testimonio, su forma de vida, su trabajo, su sacrificio, era para que estos hermanos anduvieran como es digno de Dios. Esta palabra digno es una palabra que viene de la palabra griega asios. Es una palabra que hace referencia a algo congruente, a algo del mismo peso. Era una palabra que se usaba en el griego clásico que hacía referencia a una balanza, pero una balanza que tenía un perfecto equilibrio. Valga la redundancia, era una balanza balanceada. Tanto de un lado como de otro había un perfecto equilibrio. No estaba un lado más alto que el otro, no estaba en equilibrio. Era una palabra usada en el griego clásico para hacer referencia a esto, la palabra digno. Y lo que aquí el apóstol Pablo dice con esta palabra digno de Dios es que termina diciendo que os llamó a su reino y gloria. Hace referencia a que debemos andar como es digno a nuestro llamado. Es andar y caminar conforme a las grandísimas obras maravillosas que Dios hizo por cada uno de nosotros. Es que usted ponga, querido hermano, a un lado de la balanza todo lo que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo hizo y sigue haciendo por usted. Si se pone a meditar un poco acerca de esto, se da cuenta que la balanza, de este lado de la balanza estará muy pesada. Y ahí es cuando viene la responsabilidad de nosotros, de que andemos y vivamos de una manera que del otro lado de la balanza comienza a caer un peso, que podemos andar con igualdad, con semejanza, tomando en cuenta lo que Dios hizo por nosotros y reconociendo y entendiendo de que hemos sido llamados a vivir y a caminar conforme a lo que Dios hizo por nosotros, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Acaso nos parece poco de que Dios, siendo nosotros rebeldes, hijos de ira, hijos de maldición, mereciendo el fuego eterno por la eternidad, aún así entregará a su Hijo unigénito para salvarnos a nosotros? ¿Nos parece poco que Jesús, el Hijo de Dios, siendo Dios mismo encarnado, se humillara de tal manera ante hombres depravados, malvados y pecadores como nosotros? ¿Nos parece poco? ¿Nos parece poco que Dios mismo fue latigado, maltratado, humillado y clavado en una cruz? ¿Nos parece poco?
¿Acaso eso no es un peso bastante grande, no es una obra grande para que nosotros andemos y vivamos conforme a lo que Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo hizo por cada uno de nosotros? Por esa razón, cuando nosotros andamos y caminamos sin importancia, no nos interesa si andamos en obediencia a la palabra de Dios. Cuando hay poco interés por cultivar en nuestra vida una vida santa y justa, venimos a ser personas que simplemente no recordamos o no reconocemos realmente el precio, el peso de lo que Dios hizo por nosotros. Y sabe algo, es algo bastante triste de que esto así suceda. Porque Dios entregó todos. ¿Y quiénes somos nosotros para no entregar todo por Él? Quisiera terminar con una ilustración. Una ilustración que durante la semana hallé y me pareció bastante buena y tiene que ver mucho con lo que aquí se puede ver en este pasaje, y con esto termino. Es una ilustración que dice, iguales pero diferentes, el título. Aquí dice, el carbón y el diamante son del mismo material. Su material esencial es el carbón. Pero la diferencia y lo diferente es que el carbón absorbe la luz cuando el diamante la refleja. Y aquí dice algo, y algo realmente triste, dice, hay cristianos que son semejantes al carbón, pero también hay algunos que son semejantes al diamante. Al examinar sus creencias son iguales. Lo que ellos creen, lo que ellos comparten es lo mismo. Pero al examinar su experiencia religiosa, al observar su vida, sus costumbres, su utilidad en la iglesia del Señor, en la sociedad, ¿son acaso iguales? Entonces, no son iguales, porque uno es de aspecto opaco y otro es luminoso. Termina diciendo, cada cristiano, nosotros debemos examinarnos para saber si somos carbón o somos diamante. Esta ilustración nos lleva a pensar y a meditar y decir de que compartir la doctrina, el evangelio, la verdad que Pablo habló en su momento y que muchos otros hombres siguen hablando. El aceptar, el abrazar esas verdades no es suficiente, porque el carbón y el diamante comparten algo. Y como dice el título, son iguales pero son diferentes. Y sería bueno, realmente algo edificante, como vimos en el ejemplo de Timoteo, de que nosotros seamos como el diamante, que resplandezcamos. Hoy en día la iglesia cristiana se ha empeñado de alguna manera de que sus servicios, de que el culto religioso, de manera como se hacen las cosas, sea muy parecida a la del mundo. Que esa transición del hombre desde su casa o desde su trabajo o donde esté hacia la iglesia sea algo bastante agradable, algo bastante cómodo. Que cuando el incrédulo entra a la iglesia se sienta como en su casa. Pero ¿sabe algo? Eso es un grave error. Es un error que quizás usted esté cometiendo o se está cometiendo en muchas otras iglesias. Eso nos llama a ser diferentes, nos llama a marcar la diferencia. Nos llama a que si el mundo ama la tiniebla, el creyente debe reflejar la luz del evangelio, la verdad del evangelio. Nos habla que si el mundo es un mundo impuro, un mundo inmoral, un mundo donde la gente se complace en su pecado, tu vida debe ser una vida de santidad. Habla de que debemos ser totalmente diferentes, porque esta diferencia, ¿sabe qué va a hacer? Ciertamente va a producir mucho rechazo, va a producir humillación, persecución, porque Cristo lo dijo, por mi causa serán seguidos, serán perseguidos, pero también en muchas otras personas causará un impacto y se sorprenderán a decir, wow, pero ¿por qué este hombre es diferente? ¿Por qué este hombre anda y camina diferente a como yo vivo? Como yo estoy acostumbrado a vivir como las personas como viven. ¿Usted no cree que cuando usted ve un río o un arroyo, el río no siente el impacto de cada piedra que se halla en medio de él?
¿Por qué lo siente? Porque la piedra, sin importar cuán fuerte la corriente, se opone al estar ahí presente. Y nosotros también debemos ser como esas rocas aquí en el mundo. Debemos oponernos. No debemos seguir las costumbres o tratar de amoldarnos las costumbres. Todo lo contrario, ellos se deben acercar a la gracia del Señor y ser cambiados. Pedimos al Señor para que el Señor nos ayude a seguir un ejemplo como el ejemplo del apóstol Pablo, y recordemos de que el llamado de ser santos, irreprensibles, justos, de tener una vida de integridad, de piedad, no es un llamado solamente a los pastores, a aquellos que predican, es un llamado a todos los que se consideran siervos de Jesucristo. Todos aquellos que se consideran a sí mismos como hijos de Dios.